¿Cuál es su lectura de cómo cerramos este año en todos los sentidos para luego entrar con las especificidades al respecto? Indudablemente que es un año novedoso porque hay un cambio de gobierno y eso ha marcado todo el quehacer de los últimos 6 meses. Luego la tragedia del 7-8 de noviembre con esta depresión tropical que nos ha dolido tanto. Luego el dato de las remesas que disminuyen, que es un dato que cada mes nos lo están recordando los medios de comunicación, comparando con años anteriores. Luego la expectación que había en el país cuando comenzó un nuevo gobierno. En fin, es un año novedoso. ¿Son valederas esas novedades aún sabiendo que tenemos serios problemas, por ejemplo, en la parte de la seguridad pública como tal, monseñor? Fíjate que yo estoy ligado a un grupo de reflexión sobre el tema de la seguridad pública y hay datos que no se han publicado mucho, pero que quizás es interesante enunciar acá, y es que hay conciencia del problema y luego conciencia de que la solución pasa por que todos los sectores nos involucremos. ¿Cómo lo hagamos? Es el punto en el que estamos como tratando de encontrar caminos. Hay una conciencia en el gobierno de que solos no resuelven el problema, que la represión tampoco es la solución. Luego hay una conciencia de que hay un elemento clave que es la cuestión de la falta de oportunidades. De modo que toco este tema porque pienso que es un clamor del país sobre el asunto y una especie de impotencia casi colectiva ante el drama de la violencia. Pero nosotros pensamos que la solución pasa por esta fórmula en la que todos nos sintamos responsables. Y esto tiene que irse como desglosando en cosas concretas, donde entra como un elemento clave la comunicación social. En el tema de seguridad pública seguimos siendo un país con grandes problemas, sobre todo también porque tenemos a diario una cantidad de homicidios y si nos ponemos a hacer una evaluación directamente de cómo estamos con respecto a otros países, seguimos siendo un país con mucha violencia. Ciertamente los datos son contundentes, son clarísimos en el sentido de que somos el país más violento del continente. Lo malo es cuando uno se acostumbra, o cuando uno se resigna, cuando uno recibe gente de otros países que está en este campo y le preguntan dónde están los centros de rehabilitación. Prácticamente no hay. Entonces, si usa una experiencia con granjas para un grupo pequeño, fue como la experiencia más novedosa, pero esto es importante, tener centros de rehabilitación del Estado, donde puedan buscarse caminos diferentes. Hay experiencias interesantes y exitosas en distintos lugares que se conocen. Por tanto, caminos hay. A mí me preocupa cuando la gente se desespera al ver que la cosa parece incontenible. Entonces, en el caso salvadoreño, no hay una cultura de la solidaridad en la empresa privada. No hay una cultura de la responsabilidad social. Es un tema nuevo acá entre nosotros que se va abriendo paso, gracias a Dios. Y eso nos lleva a tema de la evasión fiscal, de la elusión fiscal, de todas esas cosas que ya sabemos. Entonces pienso que el tema económico hay que abordarlo tomando en cuenta estas características propias de nuestra cultura que hay que superar y también estos criterios que plantea el Papa sobre la persona como centro del quehacer económico. Entonces las cifras que suelen darse siempre a fin de año suelen fijarse en la macroeconomía. Vimos en el reportaje a la gente que vende refrescos en la calle. Es la gente que yo veo todos los días porque vivo en el centro de la ciudad y la veo luchando todos los días. Ayer vi una señora y quiero contar esta anécdota porque esta señora hace un año se le quemó su casa. Vive a 2 cuadras de la parroquia. La apoyamos. Ayer la vimos pasar con sus 2 hijos, venían de vender. Una mujer con una cara de optimismo, de lucha, de ganas de vivir, que le ha contagiado a sus hijos. Entonces, aquí tenemos en micro lo que es la gente del Salvador, pero ¿qué hace falta? Un modelo. A pesar de que, según nosotros, tenemos un gobernante muy lejano a la gente.
¿Por qué la gente lo ve con tanta simpatía? Es una pregunta que merecería un análisis porque está indicando elementos que son importantes para lo que viene después. Yo veo este año como un año de estar como aprendiendo a sentarse en esa silla, aprendiendo a mirar cómo está el país, aprendiendo a superar ciertas trabas, porque hay un elemento, Ernesto, que es de los que yo más he conocido, y es que lo entendí cuando llegó a México el primer presidente que no era del PRI, que se topó con toda la estructura, que esa no cambió, y entonces lo que él pensaba no llegaba a las bases. Y este fenómeno lo noto también yo en el gobierno actual, que en las estructuras intermedias no corre la corriente, y al final, incluso a veces al final están las cosas totalmente distorsionadas. Tengo experiencias concretas de eso. Te cuento una anécdota que ya se hizo pública, por eso la cuento. El obispo de San Miguel invitó al presidente a la misa de la Virgen de la Paz. Lo invitó personalmente. Así. Después llevó una carta a la casa presidencial, le entregó él mismo, le sellaron de recibido, y esa carta no llegó al presidente. Llegó el 21 de noviembre y el presidente no apareció en San Miguel. Tenía otra agenda. El obispo lo dijo en la homilía, molesto. No sé si investigaron en casa presidencial dónde se perdió la carta. Pero ese ejemplo lo tenemos otras experiencias, solo que no la hemos hecho pública. Entonces, un gobierno en el que no fluye la comunicación, pues está paralizado. ¿Qué oposición se necesita para un buen gobierno? Y a mí me ha llamado la atención que el tema, que era un tema antes, en cierto modo, inexistente, hoy se vuelve un tema esencial. ¿Qué tipo de derecha, qué tipo de oposición necesitamos para el bien del país? Y para mí, Ernesto, es de las grandes novedades de este año, que nos demos cuenta de que es importante una oposición fuerte, y propositiva e inteligente, y que una oposición que está desgarrada, que está quebrada, que está empleitada, no es bueno para el país. Para mí es un tema que me ha llamado la atención por novedoso, quizá para ti no, pero para mí sí, porque uno ha pensado antes que el gobierno quiere tener la mesa limpia, que nadie le haga estorbo, que le dejen hacer todo lo que quiera. Sin embargo, los contrapesos famosos hoy se vuelven como más necesarios por el hecho de que estamos en una experiencia nueva, pero contrapesos que tengan una clara visión de bien común.